Bienvenidos a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Estamos transmitiendo, como siempre, desde nuestras oficinas aquí en San Martín y Sarmiento, en pleno centro, cerca de la bolsa. Y bueno, Flavia, estamos en octavos de final, estamos contentos. Con muchos nervios, pero Con pasamos. muchos nervios, pasamos ahí, a la Argentina pasamos, ¿no? Y bueno, ¿tenés algunas novedades para contarnos? Sí, como todas las semanas, sorteamos el libro Grandes Inversores, Secretos Revelados. Recuerden, es un libro para aquellos que quieren hacer análisis fundamental. Tienen también algunas experiencias de cómo invierten, por ejemplo, grandes inversores como Warren Buffett, como Soros, entre otros. Así que bueno, recuerden que todas las semanas sorteamos este libro, que pueden inscribirse en nuestro sitio www.invertironline.com/sorteo. Y la ganadora esta semana es Herminia Rucavina. Así que Herminia, estate atenta que vamos a estar contactándonos contigo para acordar la entrega del libro. Bueno, ¿se escuchan algunos ruidos? Esos ruidos que se escuchan ahí de fondo son los ruidos de la redacción del Cronista Comercial, porque estamos en contacto exclusivo con Julián Josovich, que está directamente allí en la redacción. Julián es periodista especializado en mercados de capitales. Y bueno, Julián tiene, además de su programa de radio en FM Cultura, en la 97.7, los días viernes, After Markets, está en el Cronista Comercial como editor también allí de la parte de mercados. Y bueno, este ruido que escuchamos es justamente la redacción. ¿Qué tal, Julián? ¿Estás ahí en línea? ¿Qué tal, chicos? Ale, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la presentación. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos contentos porque estamos en los octavos, perdón, de final. Ya me estoy adelantando, primero hay que jugar contra Francia, ¿no? Pero bueno, queríamos saber un poquitito, hacerte algunas consultas respecto del mercado que está tan turbulento. Yo me acuerdo que la última vez que nos vimos, Julián, estábamos en la Expo F y vos me preguntabas qué esperaba para el mercado. Yo te decía, bueno, que lo buscaba un poco más abajo, 1100 puntos, 1200 en dólares. Y ahora ya estamos casi en esos niveles. Y más allá de haber entrado emergentes, todavía el mercado sigue complicado. ¿Vos cómo lo ves? Sí, bueno, digamos, hoy en día, como bien la viste, tuvimos una caída fenomenal en lo que son las acciones. El Merval en dólares, digamos, generó un derrape tremendo de 1850 hasta los niveles actuales de 1100, 1000 puntos. Y la verdad es que, bueno, estamos en un nivel muy interesante. Yo, digamos, si uno tuviese que hacer una relación entre lo que es la decisión de MSCI de haber entrado emergentes y dónde está hoy el mercado, a mí quizás el dato que más me preocupa es el hecho de que, digamos, naturalmente los pisos importantes del mercado difícilmente se logran con buenas noticias, ¿no? Que justamente los mercados tienden a castigar consensos y los grandes pisos del mercado se logran casi en su mayoría en un contexto de mucho pesimismo y con un cúmulo de malas noticias tanto en cantidad como en pesimismo, y los techos generalmente se logran con un grado de optimismo muy importante, como era por ejemplo el que habíamos tenido en enero en las acciones y en octubre en los bonos, luego de que Macri haya ganado la reelección en forma general en todo el país, con lo cual de esa interpretación de que los pisos se dan con malas noticias y los techos se dan con muy buenas noticias, una buena noticia como el haber ingresado a emergentes difícilmente te permite alcanzar un piso, ¿no? Aleja la posibilidad de haber visto un piso. Entonces, si bien creo que el mercado cayó mucho y desde el lado de las evaluaciones se tornan muy atractivas, desde el lado de psicología, esta buena noticia de haber ingresado al emergente por lo menos posterga un poco más la posibilidad, desde mi punto de vista, de ver un piso, y probablemente quizás lo tengamos que ver un poquito más abajo el Merval. ¿Y cuánto más abajo? Estamos más o menos en los 1000 puntos ya. ¿Cuánto más pensás que puede llegar a recortar? Bueno, digamos, siempre puede estar más barato de lo que está. En términos de lo que es el Merval en dólares, la verdad que el haber quebrado los 1100 puntos es un síntoma de importante debilidad. Estamos nuevamente en una zona importante en lo que son los 900 puntos, que son los máximos de los años 90, que desde el punto de vista de psicología es un valor importante a considerar. En lo que respecta a lo que es el Merval en pesos, digamos, nunca, si uno ve simplemente un gráfico, encuentra que la verdad que está bastante lateral entre los 32.000 puntos y los 27.500 y 26.000 puntos, con lo cual, digamos, estamos viendo que por lo menos desde abril, en términos de pesos, el mercado no encuentra una tendencia. Y bueno, y creo que eventualmente un quiebre debajo de 27,5, 26 podría implicar una debilidad mayor
y ahí sí probablemente tengamos un escenario bajista adicional. Respecto a lo que es el Merval en dólares, obviamente depende de lo que hagan las acciones en términos de pesos, pero también muy influenciado por lo que puede pasar con el tipo de cambio, con lo cual lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ahí tenemos todavía mucha turbulencia, y si bien un poco se calmó el mercado, me parecería imprudente pensar de dar por pasada la corrida. Creo que por el impacto que tuvo la corrida deberíamos ver más indicios de que el mercado haya quedado estable y encuentre un nuevo equilibrio en estos niveles. Julián, vos estás ahí en el corazón de las noticias, donde llega todo tipo de información. Me imagino que habrán sido semanas muy agitadas con la salida de Sturzenegger, la llegada de Caputo al central, la concreción del acuerdo y la llegada de los 15.000 millones de dólares iniciales del fondo, el inicio de las subastas. ¿De qué se está hablando hoy en la redacción de los diarios? ¿Cuáles son las noticias más frescas en este sentido respecto a que van a impactar en el tipo de cambio? Bueno, digamos, un poco todo esto, ¿no? Ver cómo el mercado digiere estos, digamos, por un lado lo del acuerdo del FMI, que obviamente para la mayor parte de los especialistas es una buena noticia, porque un poco te brinda de la volatilidad de tasas internacional, te garantiza un cierto financiamiento de acá, por lo menos hasta 2019, por lo menos, digamos, con los primeros fondos que podría eventualmente recibir. Por otro lado, es muy bien recibido los objetivos que se han planteado desde el acuerdo, principalmente por el hecho de que era algo que el mercado se lo pedía, y ahora no solo se lo pide el mercado, sino también se lo está pidiendo, digamos, el FMI con el acuerdo firmado, con lo cual desde ese punto de vista están bastante optimistas. Quizá algo que se está viendo con un poco de cautela en lo que es esta semana es la evolución en las acciones en Wall Street, que bueno, tuvimos la verdad un muy mal comienzo de semana, ayer lunes con el mercado, y hoy con cierta debilidad también, digamos, sin poder recuperarse del todo, y todavía lejos de los máximos que vimos hace semanas, o la semana pasada. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, el factor internacional vuelve a asomar la cabeza como un factor de riesgo, y que le puede generar volatilidad. En lo que respecta, digamos, a los factores económicos, creo que los participantes del mercado están muy atentos a cuáles van a ser los próximos números de la inflación. Obviamente ver qué es lo que pasa en concepto de tasas, que hoy justo, digamos, se mantuvo el nivel de tasas, y bueno, obviamente el mercado quiere ver qué tanto se va a mantener en estos niveles, porque bueno, por un lado tenés la puja del nivel de actividad, que mantener en estos niveles de tasa obviamente te genera una contracción importante, pero bajándola muy rápido se te puede recalentar nuevamente el dólar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos factores son los que están más que nada hoy en día, por lo menos de corto plazo, atentos en el mercado. Vos decís que ahora, digamos, está pesando mucho la caída de emergentes en los mercados internacionales, la caída de los ADRs. Como vos decías, el principio de esta semana no fue positivo con las medidas, digamos, que está tomando Trump en contra de los productos chinos, con esta guerra comercial que da la sensación que recién arranca y que puede llegar a escalar en un futuro, ¿no? Argentina entró emergentes, festejó un día el mercado y al día siguiente ya se acopló al comportamiento de emergentes, ¿o qué podemos esperar? ¿Vamos a operar nosotros como emergentes ahora? ¿Y si se caen los emergentes vamos a acompañar la caída? Un poco se entrecortó, digamos, no logré escuchar de todo te repito, la pregunta es, nosotros entramos emergentes y festejamos, digamos, que entramos emergentes. Ahora, ¿los emergentes festejamos haber entrado a un índice que se está cayendo? ¿Nos van a arrastrar hacia abajo? Yo lo que creo, mirando un poco la evolución de los emergentes, es que obviamente Argentina está inmersa, obviamente, a partir del acuerdo del MSCI. Entonces, digamos, un poco tiene que ver con la apertura que tiene Argentina, si es que depende o no de la evolución de los emergentes. Hoy Argentina está mucho más abierta a lo que estaba respecto de lo que era, no sé, digamos, años atrás, respecto de los capitales internacionales o de los mercados internacionales, con lo cual un punto inicial es que Argentina obviamente va a depender más de esa evolución. Por otro lado, digamos,
sí impacta mucho qué es lo que pasa con los emergentes, porque los activos argentinos son naturalmente muy líquidos y dependen mucho de los flujos de fondos que sobrepasan sobre los mercados emergentes. En estas últimas semanas hemos visto salidas constantes de lo que eran los fondos de capitales saliendo de emergentes, y eso obviamente genera una presión importante en lo que puede ser no solo para las acciones, sino también para los bonos. Eso obviamente Argentina no se va a poder despegar, no se puede desprender del escenario de tasas altas que está transitando el mundo, y bueno, obviamente por eso en ese sentido Argentina un poco, digamos, queda blindada de alguna manera con este acuerdo del FMI. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con adelante? Digamos, no imagino un escenario como lo que sí hemos visto en los últimos años antes de que ganase Macri, en donde Argentina demostraba retornos muy superiores a los emergentes, en los cuales Brasil, México, bueno, los emergentes en general, mismo China, mostraban un escenario de volatilidad importante, más bien bajista, y Argentina haciendo rendimientos muy alejados de los emergentes y muy alejados de lo que mostraba también Wall Street. Hay que recordar que en los últimos 4 años las acciones argentinas han estado en el podio de las que más han rendido anualmente en términos de dólares, con lo cual, si bien obviamente la caída esta actual se torna muy abrupta y muy directa, bueno, obviamente tampoco uno podía pretender de que Argentina permanezca constantemente en el podio de los mercados con mejores rendimientos en el mundo de forma permanente. Nosotros estábamos viendo un poco el nivel también llevándote al terreno de la renta fija, ¿no? Que vos lo mencionabas recién, el nivel de tasas de las LEVAX en 47%, el nivel de tasas, digamos, del endeudamiento argentino en dólares, que a 10 años ya paga 8,5%, casi 9% en algunos casos, como el discount. ¿Vos crees que hay en este escenario oportunidades argentinas de comprimir o de ampliar todavía más los márgenes? ¿Y cuál es el recorrido que imaginás para las tasas, tanto en dólares como en pesos? Bueno, vamos, yo creo que mucho ahora sí, más que nunca, más que en el Mundial, diría, mirá, que va a importar más que nada lo que tenga que ver con la parte de los fundamentals de Argentina. Porque obviamente el escenario de tasas se está yendo para arriba, y Argentina, para evitar una ampliación del spread, va a tener que, digamos, mostrar mejores resultados en el plano, como viene haciendo en el plano fiscal, pero ahora más que nunca en el plano monetario y también en el plano de crecimiento económico. Yo creo que obviamente estos niveles de tasas son muy atractivos para lo que es un bono de emergentes en general, y obviamente de Argentina en particular. Creo que obviamente han sido castigados, pero no imagino un escenario de rápida compresión de spread como lo pudimos haber visto a lo largo de 2016 y 2017, porque bueno, obviamente el escenario poco pudo haber cambiado para lo que son los emergentes en general. Aún así, digamos, yo para lo que puede ser armado un portafolio, veo a estos bonos, hasta digamos el Bonar 24, con niveles de tasas muy atractivos, quizás los bonos más cortos como el Bonar 20, también parecen atractivos, el Global 21 también. Entonces me parece que estos niveles de tasas brindan la posibilidad de armar estrategias con bonos pensado a mediano plazo, sin irse demasiado largo en duration. Me parece que estas tasas garantizan un cierto rendimiento positivo para inversiones de mediano y largo plazo. Además, los bonos que son obviamente en dólares, por ejemplo el Bonar 24, el Bonar 20, lo que te permite también es ir acompañando la evolución del tipo de cambio, con lo cual te estás ganando una cobertura de tipo de cambio y encima altas tasas en términos de rendimiento. Es decir, vos continuás, digamos, en esa línea, digamos, que están viendo muchos de los economistas, que hay que seguir, digamos, en la parte corta de la curva. Sí, yo creo que sí, más que nada, porque acá uno tiene mucha volatilidad de distintos lados. Creo que igualmente, digamos, en escenarios donde Argentina empieza a mostrar nuevamente buenos resultados del lado económico, probablemente lo que más se ve impactado va a ser la parte más larga de la curva, y quizás donde más potencial de compresión de precio tengas y de mayor ganancia de capital. Ahora bien, para perfiles conservadores, que quizás puede ser, digamos, la gran mayoría de los inversores, que buscan tomar un portafolio a mediano plazo, quizá la parte corta y hasta media, iría hasta el Bonar 24 o Bonar 26, quizás sería lo más largo en duration que me iría. Obviamente me parece que ahí, por el riesgo y el beneficio que uno puede encontrar, es bastante atractivo.
con lo cual, bueno, creo que ahí es donde más valor le veo, obviamente contemplando el riesgo que uno asume, ¿no? Es decir, vos quitarías del portafolio o tratarías de no posicionarte en bonos que estén por arriba del Bonar 26, es decir, un discount, un año 2033, un A46, los ves como muy lejanos. Sí, yo creo que sí, digamos, creo que el riesgo que uno podría asumir invirtiendo en esos bonos, dadas las rentabilidades que ofrece la parte corta, eh, quizá no está del todo bien justificado, en el sentido de que me parece que uno puede encontrar muy buenas tasas para digamos, plazos más cortos. Acá también lo que hay que preguntarse es qué es lo que está predicando el mercado con esta caída de bonos y con esta caída de las acciones. Y quizá la pregunta tiene que ver más que nada por la parte política y que eventualmente el mercado empiece a especular con que le va a costar a Macri ganar en 2019 porque no ha podido mostrar en este año principalmente buenos resultados económicos, ¿no? Por lo menos desde la victoria electoral en medio término a hoy no hemos tenido grandes victorias en materia económica, ¿no? Entonces el mercado lo empieza a pricear sumado a un escenario adverso en el mercado internacional, con lo cual creo que no es momento de alargar duration justamente por estos factores de riesgo. Aún así sí veo atractivo la curva soberana argentina, más que nada en la parte corta y media. Ahora, vos mencionabas recién el factor político, ¿no? Y el factor político más local, es decir, bueno, esta situación de tensión, suba del dólar, gasto público que todavía no baja, inflación que todavía no baja, puede complicar las aspiraciones de Macri de lograr una reelección el año próximo. Y es un factor a tener en cuenta quizá para 2019, un mercado turbulento también. Ahora, más próximo en el tiempo, tenemos elecciones en Brasil y tenemos elecciones en Estados Unidos. Ese factor, ¿cómo es que puede llegar a pesar en los mercados internacionales y el impacto en emergentes del cual vamos a ser parte? Bueno, digamos, en Brasil puntualmente nos impacta de lleno, más que nada porque obviamente es nuestro principal socio comercial y difícilmente Argentina puede quedar fuera de los impactos regionales que podríamos llegar a ver a través de una mayor volatilidad en lo que es el mercado brasilero, con lo cual eso obviamente es un factor de riesgo importante en las acciones, quizá para el Merval tenga que ver con lo que pase con Brasil, con Petrobras, con APBR puntualmente, y lo que tenga que ver con el mercado de bonos y de tipo de cambio, habrá que ver el impacto de una devaluación o una apreciación del tipo de cambio en Brasil, cómo impacta acá y también en lo que es la balanza comercial, ¿no? Entonces, obviamente posteriormente en el nivel de actividad, pero digamos, eso, el factor político a nivel regional es innegable. Y el factor político en Estados Unidos también es un factor clave a considerar, más que nada porque si el mercado empieza a especular con escenarios de mayor riesgo a nivel internacional en Wall Street y las acciones empiezan a generar una debilidad, como lo ven venir haciendo la última semana, yo creo que un estornudo en Estados Unidos nos puede incluso traer una fiebre acá en Argentina o en los mercados emergentes en general, ¿no? Quizás una búsqueda de protecciones más importantes a nivel global, y eso te puede generar que digamos, salida de fondos de otros mercados para ir a buscar cobertura, ya sea en el dólar mismo o en lo que puede ser el tesoro americano. Bueno, entonces hay que estar protegido, un portafolio más cauteloso habrá que tener teniendo en cuenta si pasa eso. Y puede pasar lo contrario, yo pensaba, ¿no? Digo, ese movimiento de la Reserva Federal anunciando en la última reunión, diciendo que se iba a poner más hawkish, es decir, que iba a subir probablemente 2 veces más la tasa en lo que va del año, una vez más en septiembre, descuenta el mercado, otra vez en diciembre. Podría ser que el recorte, la caída que se está dando en emergentes se haga un poquito más pronunciada, que se empiecen a caer, como vos decís, un estornudo en los mercados norteamericanos y que llegado septiembre la Fed decida volver a una situación más de cautela y suspender la suba de diciembre y lograr, digamos, de esa forma que los mercados allí alcancen un piso? Yo creo que obviamente es algo clave a considerar hacia adelante. Yo creo que lo más importante no es la tendencia en la suba de tasas, porque está claro que para arriba
tanto la Premier de mediano plazo puede continuar recortando o generando un rebote todavía más importante, un avance más importante desde los mínimos históricos que estuvo alcanzando, por lo cual creo que espacio para seguir para arriba tiene. Lo mismo pasa con las tasas de la Fed, que tienen bastante espacio para seguir normalizando, y es justamente lo que busca hacer la Reserva Federal. Yo creo que en ambos casos, tanto para la TENIER como para la Fed, lo importante no es la tendencia, sino la velocidad con la que vaya en esos objetivos que tiene que quedar marcados, por lo cual me importa más la pendiente en la suba y no tanto, digamos, los objetivos hacia arriba. Yo creo que los emergentes quedarían más vulnerados en el escenario en donde la velocidad en la suba se haga más vertical y quizás puedan adaptarse a escenarios de suba de tasa igual, pero con una suba más gradual. Con lo cual creo que el mayor riesgo no es la dirección, que está claro que es para arriba, por lo menos a mediano plazo, a largo plazo, sino la verticalidad en que logre, la verticalidad y la rapidez en que logre sus objetivos. Con lo cual creo que eso es lo que hay que monitorear, ¿no? Creo que algo importante a monitorear también tiene que ver un poco con la curva soberana americana, que obviamente ha estado muy plana últimamente, y el riesgo estaba acá en que se invierta. El diferencial entre las curvas cortas y las curvas más largas han accedido a niveles muy pequeños, y eso obviamente ha generado un aplanamiento importante. El riesgo está acá en que el mercado empieza a percibir riesgos inflacionarios elevados, y la parte más corta de la curva te genera un rally que termine generando una pendiente negativa en la curva soberana. Ese tipo de escenario lo que te anticipa es la probabilidad de un nivel de recesión importante hacia adelante, y ahí es donde comienzan a aparecer los graves problemas. Bueno, me quedó claro. Entonces, la tendencia ya está descontada de las tasas a la alza en el mundo. El tema que hay que monitorear es la velocidad y el impacto de esa velocidad en la curva de tasas norteamericanas, a ver si los traders la invierten, es que están empezando a pricear en los bonos una corrección, digamos, en la economía norteamericana que nos afectaría a todo el mundo. Ahora, yendo un poquito como para ir redondeando y bajando al nivel de los activos, ¿no? A la micro y a qué sectores, más que nada, estás viendo con mejores ojos. Vos recién mencionabas, cuando te preguntaba sobre Brasil, a Petrobras. Petrobras llegó a valer $17 por ADR y estaba mirando hace un rato, está valiendo cerca de $9. Es una corrección a la mitad del 50%. Más o menos lo mismo le pasa a YPF. Sin embargo, el petróleo veo que se ha mantenido en niveles altos. ¿Vos crees que hay ahí una oportunidad? ¿Y en qué otros sectores de la economía ves que hay oportunidad para los inversores más agresivos? Sí, obviamente hoy tuvimos una jornada importante para el petróleo. Yo lo único que quiero aclarar respecto a lo que estoy diciendo respecto de la pendiente y de la suba de tasas, es que quizá el riesgo está también como agregado en que nosotros podemos ver un escenario de suba de tasas de la Fed, pero una caída de los bonos del tesoro, de la tasa del tesoro, pero ahí sería por los malos causas, donde el mercado estaría buscando refugio en activos de cobertura, ¿sí? Justamente comprando bonos del tesoro, y esa compra de bonos del tesoro podría llevar a los rendimientos más para abajo. Pero eso sería por las malas causas, ¿sí? Con lo cual, ese creo que tendría que ser un factor importante. Probablemente eso sea un detonante, ese escenario sea detonado únicamente a través de escenarios de volatilidad y de un escenario bajista para lo que son las acciones en Wall Street, con lo cual creo que ese podría ser un factor importante también a considerar. En respecto a los sectores acá en Argentina, creo que luego lo que tiene que ver con necesidad, obviamente, y contemplando el cierto desarbitraje que hay con las acciones a nivel regional, obviamente el primer sector que me parece más interesante es el sector bancario. Creo que tiene un desarbitraje importante tanto en su tamaño real como lo que tiene que ver con capitalización bursátil y profundidad bancaria y financiera en Argentina. Creo que hay muchas oportunidades. También obviamente PIMA, pero eventualmente un escenario en donde Argentina acapare mayor volumen, ese volumen deberá ser
directamente relacionado o digerido a partir de lo que se opera en el mercado, y ahí Vima como uno de los principales beneficiados en ese sentido. Así que ahí veo otra oportunidad en el plazo. Respecto al tema del sector energético, digamos, hoy en día cuesta imaginar o poder armar un cash flow respecto de las acciones energéticas, luego de esta fuerte devaluación y contemplando que las tarifas buscaban una cierta dolarización, luego de los cambios en el sector, en el Ministerio de Energía, también todavía no queda todo claro cuáles van a ser las políticas hacia adelante del próximo ministro, con lo cual creo que, en materia tarifaria, ¿no? Con lo cual creo que el sector energético está, por lo menos de corto plazo, un poco comprometido y esperaría poder certidumbre adicional. Y respecto a finalmente lo que es el sector petrolero, bueno, ahí obviamente uno encuentra a YPF como un valor que nunca logra despegar. Desde el lado técnico creo que está comprometida, mantendría cierta cautela, pero bueno, creo que a largo plazo es la acción más retrasada del mercado, sin lugar a dudas. Hemos visto acciones con fundamentos mucho peores que han generado un avance fenomenal. Pero bueno, obviamente ese es un dato incógnita, qué es lo que pasa con YPF en el largo plazo. Nos cuenta que la DR ya está en niveles previos de 2016, algo que ninguna de las acciones del mercado han hecho. Eso uno encuentra Tenar y Petrobras, que han tenido una performance mucho más positiva de lo que ha hecho YPF. Pero bueno, ahí hasta que nuevamente no quede clara, digamos, la política energética y qué puede llegar a pasar con el management directamente de YPF, pues todavía queda un cierto interrogante, pero bueno, de fondo, de largo plazo, creo que tarde o temprano tienen que hacer un catch-up y volver a arbitrarse, porque queda terriblemente desarbitrado. Hoy igual no estoy comprando YPF, pero sí lo veo como una buena oportunidad. Respecto de Tenaris y de Petrobras, creo que Petrobras tiene bastante upside luego de este ajuste. Yo lo veo como una buena oportunidad. Tampoco soy comprador de valores, pero veo a todo lo que es Brasil con muy buenos ojos. Creo que el piso que vimos en 2016 fue importante y que tiene mucho valor todo el mercado hacia adelante. Obviamente, en el largo plazo, el mercado se puede con los serruchos, tanto para arriba como para abajo. En este escenario estamos viendo el serrucho para abajo, pero creo que después, una vez que encuentre el piso, probablemente sea una buena oportunidad de compra y de negocio. Ha rendido muy bien. Creo que este es el momento de ajuste después de todo lo que rindió, porque porcentualmente tiene un avance fenomenal, la competencia natural, pero creo que después de esto, este ajuste abre la posibilidad a una nueva oportunidad. Te escucho entonces más optimista para el sector bancario que para el petrolero. Y te hago una última consulta. El acuerdo con el fondo y esta necesidad de Argentina de achicar el déficit a partir de este acuerdo para terminar de recibir los 50.000 millones de dólares prometidos por el organismo, ¿beneficia a las empresas de servicios públicos? Bueno, ahí habrá que ver, digamos, obviamente depende de cómo utilice, el fondo te da la plata, pero luego habrá que ver cómo utiliza el gobierno, ¿sí? Quiero decir, con qué grado de seriedad lo utiliza. Obviamente ya se dijo que no se iba a utilizar para fines turísticos y otro tipo de fines que no logren potenciar el mercado. Gran parte de los fondos en dólares que vinieron a Argentina de forma genuina fueron a para el sector energético. Es uno de los sectores que mayor potencial tiene para lo que es la economía real. Y bueno, esperemos que no solo beneficie al sector energético, sino digamos, a todo el grupo de sectores que vienen retrasados, el industrial, el agroindustrial. Y bueno, obviamente que eso contribuya al crecimiento del país en general. Yo me refiero específicamente al tema, digamos, de que parte del compromiso es que Argentina va a tener que reducir el déficit, con lo cual probablemente tenga que llevar los subsidios a cero, ¿no? Y eso va a implicar, debería implicar más tarifas de mercado. Hay que ver cómo juega con lo político. Sí, no, obviamente, por eso es que la atención está de lleno en el presupuesto 2019. Creo que después del presupuesto 2019, librarle 405 a cada una de estas partidas, bueno, ahí quizás tendremos un panorama más claro sobre qué puede pasar puntualmente con las energéticas y eventualmente si también tienen que hacer un reordenamiento desde el punto de vista tarifario, plantear qué puede pasar, digamos, poder plantear cash flow hacia adelante de cuánto pueden llegar a cobrar y generar las compañías energéticas. Hoy en día esto es incierto, con lo cual por eso es que por inmediata no le veo todavía
detonante del lado del fundamental para salir a comprar, tampoco se lo del lado técnico. Bueno, ahí mencionaste algo importante, ¿no? A monitorear para los inversores. ¿Qué pasa con la ley de presupuesto? ¿No? Si es que el gobierno logra pasar la ley de presupuesto o terminamos duplicando el presupuesto este año, lo cual implicaría un ajuste más grande todavía. Sí, yo creo que tendría que pasar. Creo que digamos, el gobierno obviamente va a buscar que pase. Hoy va a contemplar un ajuste importante para lo que es la economía. En ese sentido no veo a la oposición haciendo demasiado reproche. Probablemente sí hable, pero en cuanto al voto va a dejar que el gobierno intente quemarse solo, me da la sensación. Pero bueno, veremos bien qué es lo que termina ocurriendo en cuanto a eso. Todavía no hay nada ningún tipo de certeza respecto de qué es lo que puede pasar con la decisión final de parte del Congreso. Pero bueno, obviamente la situación está ahí y es importante ver cómo sale y si se aprueba o no. Bueno, son todas finales para Argentina en materias económicas, muy parecido a como nos va en el fútbol. Muchas gracias, Julián. Te pido por favor que dejes un poco tus redes de contacto y cómo te pueden seguir allí en la radio, en FM Cultura. Bueno, dale. Tengo Twitter, que es @JulianYosoy. Estamos en la radio FM 97.9, Cultura, los viernes a las 7 de la tarde. El programa se llama Aftermath. Bueno, muchísimas gracias, Julián, desde allí, desde la redacción del Cronista Comercial. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar, como todas las semanas, el próximo miércoles a las 15 horas.